Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las ecuaciones de la recta en el plano. Hay 7 ecuaciones, 7 formas de dar la ecuación de una recta en un plano. Entonces, si yo tengo un sistema de referencia ortonormal, O, I, J, eso significa un punto y un vector unitario I de módulo 1 y otro vector unitario de módulo 1, J, perpendicular con I. Eso es un sistema de referencia ortonormal. Un punto y dos vectores ortonormales, dos vectores perpendiculares y de módulo 1. Entonces, si yo quiero calcular la recta que pasa por este punto a su 1, a su 2, y que lleva la dirección del vector u sub 1, u sub 2, a este vector se le llamará vector director. Un vector director es cualquier vector que me marque la dirección de la recta, es decir, este vector o cualquier otro paralelo a él, proporcional a él. Y sea P de X, Y un punto general del plano. Entonces, ¿cómo obtengo ese punto P de X, Y? Pues si ese punto P de X, Y pertenece a la recta R, resultará que entonces el vector OP será OA más un cierto lambda por este vector U. Es decir, OP será OA más lambda veces el vector U. Si ponemos esto en coordenadas, las coordenadas del vector OP, pues las coordenadas del vector posición, hemos visto en otro vídeo que son las coordenadas del punto. Será xy más coordenadas del vector posición del punto A, o A son las coordenadas del punto A sub 1, a sub 2, más lambda veces las coordenadas del vector U. Pues a esto se le llama ecuación vectorial de la recta. Para todos los lambdas pertenecientes a R, es decir, dando valores a todos los números reales, obtendré todos los xy de la recta. Es decir, para un lambda obtengo un punto de la recta, para otro lambda distinto otro punto de la recta, para otro lambda distinto otro punto de la recta, y así sucesivamente. Aquí os dejo un ejemplo sencillo. Si yo de la ecuación vectorial igualo coordenada a coordenada, voy a obtener la ecuación paramétrica de la recta. Es decir, de esta ecuación vectorial, si yo igualo coordenada a coordenada, es decir, si yo tengo que sumar estos vectores, esto será lambda u sub 1 en la primera coordenada más a sub 1 en la segunda coordenada a sub 2 más lambda u sub 2. Pues si este vector es igual a este, porque sus coordenadas serán las mismas. Es decir, primera coordenada igual a primera coordenada, segunda coordenada igual a segunda coordenada. Y esto es la ecuación paramétrica de la recta. Por ejemplo, si yo quiero hallar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por este punto, menos 1, 3, y que tiene por vector director el 2, 5, pues pondré aquí las coordenadas del punto, menos 1, 3, más lambda, y aquí pondré, multiplicando a lambda, las coordenadas del vector director, 2, 5. Si yo quiero la ecuación vectorial de la recta que pasa por ese punto y tenga este vector director, pues pondré xy igual a coordenadas del punto más lambda veces coordenada del vector director. Tercera ecuación, la ecuación continua. Si yo de esta ecuación paramétrica, de aquí, de la primera ecuación, despejo el lambda, lambda será x menos a sub 1 partido por u sub 1. Y despejo el lambda de la segunda ecuación. E igualo esto es igual a lambda y como lambda es igual al otro, pues esto y lo otro son iguales. Y a esto se le llama ecuación continua de la recta. Por ejemplo, si me pidieran la ecuación continua de la recta que pasa por este punto y tiene por vector director el 2, 5, pues pongo x menos primera coordenada del punto, menos 1, x menos menos 1 es x más 1, partido por primera coordenada del vector director, 2, igual a y menos segunda coordenada del punto, 3, partido por segunda coordenada del vector director, 5. Cuarta ecuación de las 7 que hay, la ecuación general o implícita. Si yo de la ecuación continua paso todo al primer miembro y el segundo lo quedo 0, me quedará este u sub 2 pasará para allá multiplicando. Y este u sub 1 pasará al segundo miembro multiplicando. Me quedará esto. Opero, paso todo al primer miembro y me queda u sub 2x menos u sub 1y más todo esto igual a 0.
Bien, pues al coeficiente de x yo le llamo a, al coeficiente de y yo le llamo b, y al término independiente yo le llamo c, pues a esto se le llama ecuación general o implícita de la recta. Es decir, es una ecuación de la recta donde el segundo miembro vale 0. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que ¿quién era un vector director? El vector director de la recta era el u sub 1, u sub 2, ¿verdad? Pero de aquí si b es menos u sub 1 y a es u sub 2, resulta que un vector director de la recta es u sub 1, que es menos b, u sub 2, que es a. Luego, si me dan la ecuación general o implícita de la recta, ¿quién es un vector director de esta recta? Menos b, a. ¿Y quién es un vector perpendicular a esta recta si me dan la ecuación de la recta en la forma general o implícita? Va a ser el vector AB. El vector AB va a ser un vector perpendicular a esta recta. ¿Por qué? Porque este vector AB por este, que es el vector director de la recta, que hemos dicho que es el menos BA, su producto escalar da 0. Si el producto escalar de estos dos vectores da 0, es porque este vector U y ese vector N son perpendiculares. Luego repito, como consecuencia, si me dan la ecuación general o implícita de esta manera, ¿quién es un vector director? Menos BA. ¿Y quién es un vector normal o perpendicular a esa recta? El AB. Por ejemplo, si me pidieran pasar a ecuación implícita en la ecuación vectorial esta, ¿qué hago? Bueno, pues la pongo en continua. Estas son las coordenadas del punto. Luego será x menos menos 1, x más 1, partido por primera coordenada del vector director, igual a y menos 3, partido por segunda coordenada del vector director. Esta es la ecuación continua. Si quiero la ecuación implícita, tengo que pasar todo al primer miembro y el segundo dejarlo 0. Luego menos 2 por todo x más 1, te queda menos 2x menos 2, y 1 por y menos 3 te quedará así. Paso todo el primer miembro y queda menos 2x menos y más 1 igual a 0. ¿Quién es un vector director si me dieran la ecuación de esta manera? El menos b a, el menos menos 1, menos 2, el 1 menos 2. Efectivamente, el 1 menos 2, 1 menos 2 era un vector director. ¿Y quién es un vector perpendicular a esa recta? El vector menos 2 menos 1. O cualquier otro proporcional a él. Por ejemplo, el 2, 1. Multiplicando estas coordenadas, por ejemplo, por menos 1. Este vector y ese, pues son proporcionales. Y son perpendiculares al vector u. Ecuación normal de la recta. Si yo tengo un punto Q de la recta, el x sub 1 y sub 1, y un punto P genérico, P de x y de la recta. ¿Qué pasa? Que el vector QP y el vector normal a la recta son perpendiculares. El vector normal a la recta, si me lo han dado la recta en implícita, es el AB. Y el vector QP, pues coordenada del P menos el Q, x menos x sub 1 y menos y sub 1. Y esto es igual a 0 porque este vector n y este vector qp son perpendiculares. Si son perpendiculares, el producto escalar vale 0. Como estamos en un sistema de referencia ortonormal, el producto escalar es primera coordenada por primera más segunda por segunda. Esto igualado a 0 me dan la ecuación normal de la recta. Es decir, en la ecuación normal de la recta que necesito un punto por el que pasa y un vector normal a esa recta. Es decir, si me da un punto por el que pasa, este punto, y el vector que sea perpendicular a esa recta, el vector AB, entonces tendrá coordenadas A por X menos primera coordenada del punto, más B por Y menos segunda coordenada del punto. Todo esto igualado a 0. Por ejemplo, hallar la ecuación normal de la recta, que es perpendicular a esta y que pasa por ese punto. Bien, ese punto no verifica la ecuación de la recta. Ese punto es exterior a la recta, está fuera de la recta. ¿Por qué? Porque no verifica la ecuación. 3 por 2, menos 2 por 5, más 7. Esto no da 0. Luego entonces ese punto es fuera de la recta. Bien, pues me dan esta recta en implícita.
y me piden que haya la ecuación de esta recta S pedida en ecuación normal. ¿Qué necesito para la ecuación normal? Un vector que sea perpendicular a esta recta S. El vector perpendicular será el vector director de la recta, el menos b, a, menos 2, a, vale 3. Ese vector es perpendicular a la recta mía pedida, y si pasa por ese punto, el 2, 5, ¿quién es entonces la ecuación normal de la recta? Pues 2 por x menos 2 más 3 por y menos 5 igual a 0. Esta es una forma de hallar la ecuación normal de la recta. Y esto si me la pidieran en continua, pero esto no es necesario. Sexta ecuación, la ecuación explícita. Si yo de la ecuación implícita despejo la y, este c pasará al otro miembro restando, este a x pasará al otro miembro restando, y el b que está multiplicando pasa dividiendo. Pues a este coeficiente de x se le llama pendiente, y a este término independiente se le llama ordenada del origen. A la pendiente se les designa con la letra m y a la ordenada del origen con la letra n de nariz. Luego entonces tiene por ecuación y igual a m por x más n. ¿Qué observaciones tenemos aquí? Que m, que es menos a partido por b, y habíamos visto de la ecuación explícita que este a era el u sub 2, luego entonces esto era menos u sub 2, y que la b era menos u sub 1. Luego la pendiente se puede hallar como segunda coordenada del vector director entre primera coordenada del vector director. Es decir, la pendiente de esta recta es esta distancia partido por esta distancia si ese es el vector director. Segunda coordenada entre primera. Y como tengo este triángulo rectángulo, esta distancia entre esta y este triángulo rectángulo aquí, eso es la tangente de ese ángulo. Por tanto, la tangente del ángulo que forma la recta con el eje OX positivo es la pendiente de la recta. Luego así se puede hallar la pendiente, o bien dividiendo segunda coordenada entre primera coordenada del vector director, o bien hallando la tangente del ángulo que forma la recta con el eje OX positivo. ¿Qué ocurre si la pendiente es positiva? Si la pendiente es positiva, entonces la recta es creciente, va así para arriba. Y si la pendiente es negativa, la recta es decreciente, va para abajo. ¿Y n quién es? ¿Por qué se le llama n ordenada en el origen? Porque si la x vale 0, y será m por 0 más n, y será n. Es decir, la recta pasará por el punto 0n. Si la x vale 0, la y vale m por 0 más n, la y vale n. Luego entonces la recta pasa por ese punto, por el 0n. Por eso se le llama ordenada, altura ordenada, en el origen, en 0. Bien, aquí os dejo un ejemplo para que lo veáis. Y por último, la ecuación en la forma punto pendiente. Para dar la ecuación en la forma punto pendiente necesito un punto por el que pasa y la pendiente de la recta. ¿Cómo la obtengo? Pues por ejemplo de la ecuación continua, si yo de aquí despejo y menos a sub 2, luego entonces este u sub 2 que está dividiendo pasará multiplicando. Me quedará y menos a sub 2 igual a u sub 2 partido por u sub 1, que era la pendiente, por x menos a sub 1. Luego me queda y menos a sub 2 igual a pendiente por x menos a sub 1. Por tanto, si yo tengo un punto por el que pasa y la pendiente, puedo hallar la ecuación de la recta. Por ejemplo, la recta que pasa por el punto 2, 5 y tiene pendiente 3 medios, pues será y menos segunda coordenada del punto igual a pendiente 3 medios por x menos primera coordenada del punto. Bien, pues estas son las 7 ecuaciones de la recta. Espero que hayáis entrado y un saludo a todos.